Guanajuato se reportó un ataque armado al interior de un bar. El 21 de abril no fue un día cualquiera. Y no precisamente porque alguien haya hecho historia o alcanzado alguna meta. No. En Guanajuato, como ya es costumbre, fue otro día de sangre, dolor y, por supuesto, total indiferencia por parte de las autoridades. Resulta que en Salvatierra, un municipio que parece tener más titulares por balaceras que por cualquier otra cosa, se registró una nueva masacre. Esta vez en un bar llamado La Taberna. Irónico, ¿no? Un lugar para relajarse y en cambio termina siendo un campo de batalla. ¡Qué bonito! La noticia llegó rápido a los medios. 4 personas muertas y otras 2 heridas de gravedad. ¿Cómo ocurrió? Pues, como siempre, con una presión quirúrgica propia de sicarios locales. Armados hasta los dientes, los agresores llegaron al lugar en motocicletas. Clásico. Se acercaron al bar y comenzaron a disparar como si estuvieran participando en algún tipo de competencia para ver quién mata más rápido. Al parecer, ni siquiera los presentes tuvieron chance de reaccionar. Lo peor de todo es que, como siempre, el lugar quedó acordonado por fuerzas de seguridad que, por supuesto, no pudieron evitar el ataque, pero, al menos, fueron rápidos para recoger evidencias, cuando ya no había nada que hacer. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Realmente se espera que algo cambie? Porque no es la primera vez que una historia como esta ocurre en Guanajuato, pero parece que las autoridades ya se acostumbraron a este tipo de noticias. La gente, pues, como siempre, esperando que esto termine por alguna razón milagrosa, aunque, de acuerdo con los números, esa esperanza va disminuyendo. Si pensabas que el día había acabado con la masacre en el bar, déjame arruinarte la sorpresa. Resulta que ese mismo 21 de abril, mientras los residentes de Salvatierra aún intentaban entender lo que sucedió, en Apaseo El Alto también hubo una balacera que dejó 3 muertos, entre ellos un adolescente de tan solo 13 años. Aquí no hubo pistolas de alto calibre ni balas perdidas, no. En este caso, las víctimas fueron privadas de su libertad antes de ser ejecutadas. Porque, claro, si vamos a asesinar, mejor hacerlo de forma personalizada, ¿no? La escena del crimen fue aún más desgarradora. Un camino de terracería, 3 cuerpos tendidos sobre el suelo y la misma sensación de vacío en el aire. Al parecer, el padre y sus 2 hijos, uno de ellos el menor, no fueron solo víctimas de un ataque, fueron elegidos, y al final, su vida valió lo mismo que un simple chisme de barrio. A pesar de que las autoridades ya están investigando, no hace falta ser un genio para saber que muy probablemente esto no será resuelto con la rapidez que todos esperan. ¿O sí? Quizás nos sorprendería con una respuesta rápida, claro, si eso no fuera una broma de mal gusto. Lo peor de todo es que las muertes no parecen tener un patrón específico, al menos no uno que la gente pueda identificar claramente. Es decir, un bar lleno de gente y un padre con sus hijos. No es como si hubiera una moda para las víctimas. Son, simplemente, personas que se cruzaron con el destino equivocado. Y entonces surgen preguntas. ¿Quién los mató? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con las autoridades que siguen con la misma capacidad de respuesta que hace años? Y más importante aún, ¿qué hacemos nosotros para cambiar esta historia? Hablemos de lo obvio. Guanajuato es un estado que parece encabezar todas las listas, pero no las buenas. Según el Consejo Nacional de Seguridad, durante ese fatídico 21 de abril, Guanajuato se ubicó entre los 3 estados más violentos del país. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que si hay algo que nunca falta en Guanajuato son las muertes violentas. El reporte también menciona que en total se cometieron 52 homicidios en todo México ese día, y de esos, 5 fueron en Guanajuato. Es como si el estado tuviera la meta de ser siempre el primero en esta macabra carrera, aunque claro, Sinaloa no se queda atrás. Además, la organización Causa Común no se anda con rodeos y documenta que Guanajuato fue el segundo estado con más atrocidades en los primeros 3 meses de este 2025, solo por detrás de Sinaloa. Masacres, torturas, fosas clandestinas.
Si esto fuera un concurso de horror, Guanajuato siempre estaría en el podio. Y no estamos hablando de cifras pequeñas. Estamos hablando de cientos de víctimas y miles de impactos de bala. Lo que más sorprende es que este tipo de estadísticas se repiten una y otra vez, pero las autoridades parecen no importarles demasiado. De hecho, están intentando normalizar la violencia en estos estados. Y lo peor de todo es que en lugar de ofrecer soluciones o un plan real, el gobierno local prefiere seguir con la misma receta, hacer informes, ofrecer condolencias y dejar que el ciclo continúe. ¿Cuál es el próximo paso en este desfile de barbaridades? Pues parece que la respuesta está a la vuelta de la esquina. Y es que lo más alarmante de todo este asunto no es ni siquiera la cantidad de homicidios o atrocidades que se registran a diario en el estado. Lo más preocupante es la indiferencia de las autoridades ante este panorama. Mientras que los cadáveres siguen acumulándose y las noticias siguen reportando hechos aislados, el gobierno no parece tener una respuesta firme para frenar la violencia. De hecho, los datos sobre atrocidades registradas en Guanajuato y otras partes del país dejan claro que este es un problema sistemático. Si bien los medios se encargan de difundir los horrores de estos eventos, poco se hace por ponerle freno. En lugar de una estrategia contundente, lo que tenemos es una reacción tardía e mediática. Y al final, el ciclo continúa, las muertes se suman, las promesas de cambio se olvidan y la sociedad, como siempre, paga el precio. Lo cierto es que estamos tan acostumbrados a ver titulares como este que en algún momento ya ni siquiera nos sorprende. El dolor se convierte en rutina y la muerte en algo que siempre está pasando en algún lado. Pero, ¿eso es lo que queremos? ¿Una nación anestesiada ante tanta violencia? La respuesta, aunque evidente, sigue siendo esquiva. Y aquí surge una reflexión clave para todos nosotros. ¿Cómo salimos de este ciclo de horror? No con promesas vacías, eso es obvio, sino con acciones concretas y decisiones valientes. Aunque claro, el tiempo sigue pasando y las soluciones parecen alejarse cada vez más. Al final del día, lo que realmente nos deja este tipo de historias no es solo la cantidad de muertos o la crudeza del ataque, sino el hecho de que la violencia se ha convertido en una especie de norma, no escrita en Guanajuato, y en muchos otros estados, por supuesto. Una violencia que ni siquiera sorprende ya, porque las noticias llegan como una rutina, como una canción que se repite sin cesar. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Más muertes? ¿Más masacres? ¿Más indiferencia institucional? ¿O acaso algo cambiará? Es probable que no. Mientras tanto, seguimos esperando respuestas que nunca llegan y soluciones que nunca se implementan. Y la historia se repite una vez más en la espiral del olvido. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.